Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. Las virtudes de los animales en la religión Yoruba. La religión Yoruba, con su rica y variada mitología, destaca por el papel fundamental que los animales juegan en sus rituales y creencias. Hoy exploraremos las facultades y virtudes que se les atribuyen a los animales dentro de esta tradición, y cómo estas características influyen en las diversas situaciones que enfrenta la comunidad Yoruba. A través de ejemplos y anécdotas, desentrañaremos el simbolismo y la importancia de cada animal en los ritos y ceremonias, subrayando su relevancia tanto histórica como espiritual. Pero antes de continuar hablando sobre el uso espiritual de los animales, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. El papel de los animales en los sacrificios. La práctica del sacrificio animal es un componente central en la religión Yoruba, donde los animales son ofrecidos a las deidades en lugar de seres humanos, simbolizando una vida por otra. Esta tradición está profundamente arraigada en la mitología y las creencias religiosas, y cada animal es elegido según sus virtudes específicas. En los antiguos textos sagrados, encontramos relatos que ilustran este simbolismo. Facultades y virtudes de animales específicos. Cada animal dentro de la religión Yoruba tiene atributos únicos que los hacen adecuados para ciertas ceremonias y propósitos. A continuación, detallamos las cualidades de algunos de los animales más comunes utilizados en los rituales. Gallos y gallinas. Los gallos, o akuko adille, son usados para vencer obstáculos y ayudar a las mujeres a contraer matrimonio, ya que representan al hombre y son vistos como aves de batalla persistente. Las gallinas, o akbebu adille, cumplen un rol similar pero en favor de los hombres, simbolizando la fertilidad y la persistencia. Palomas. Las palomas, o eyele, son símbolo de reproducción, hogar, riqueza y matrimonio. Su capacidad para aparearse y construir nidos las convierte en un símbolo de protección y seguridad, volando por encima de los peligros. Conejos. El conejo es valorado por su habilidad reproductiva y su capacidad para escapar de la muerte y la justicia, representando la fertilidad y la astucia. Chivos y cabras. Los chivos, las chivas, los carneros y las carneras son fundamentales para los rituales de salud, ya que se cree que pueden transferir enfermedades y males de los humanos a los animales sacrificados. Gallina de Guinea y codorniz. La gallina de Guinea y la codorniz son empleadas en rituales judiciales debido a su habilidad para evadir a los perseguidores, simbolizando la astucia y la evasión. Cerdos. El cerdo es asociado con la reproducción, las finanzas, el desarrollo, la prosperidad general y la salud, reflejando su abundancia y su capacidad para prosperar.
animales menos comunes pero igualmente significativos. Además de los animales mencionados, hay otros con roles específicos en la religión yoruba que aportan a la riqueza de su mitología. Pato y babosa. El pato es utilizado para neutralizar enemigos y mantenerla alerta, mientras que la babosa es vista como pacificadora, su lentitud simboliza asentamiento y tranquilidad. Jicotea. La jicotea representa la larga vida, la seguridad y la potencia viril, debido a su longevidad y su capacidad de protección. Peces. Los peces, como el eja oro o el eja bo, son importantes en ceremonias de rigor y propiciaciones a Ori. El bagre es especialmente valorado por su capacidad de sobrevivir en condiciones adversas, simbolizando la resiliencia. Perros. El perro es crucial en sacrificios para la salud y la victoria, buscando el favor del Orisa Ogun, quien es asociado con la guerra y la metalurgia. Jutía y ratón. La jutía y el ratón son importantes para la gestación y los hechizos, reflejando su alta tasa de reproducción y su habilidad para sobrevivir en diferentes entornos. Animales de poder y control. Algunos animales son considerados símbolos de poder y autoridad en la región yoruba. Pavo real. El pavo real es reservado exclusivamente para reyes y personas de alto rango, simbolizando el gobierno, el mando y el control. Venado y caballo. El venado y el caballo representan la gobernación, la salud y la justicia, además de la protección y el liderazgo. Gatos y lagartos. Los gatos y los lagartos son asociados con la protección y la magia, siendo considerados guardianes contra hechicerías malas. Cocodrilo. El cocodrilo es un símbolo de protección general y salud, conocido por su fortaleza y resistencia. En la religión yoruba, los animales no solo son vistos como meros seres vivos, sino como portadores de virtudes y poderes específicos que pueden influir significativamente en la vida humana. Desde los gallos hasta los cocodrilos, cada uno tiene un papel crucial en los rituales y las ceremonias, ofreciendo protección, prosperidad, salud y mucho más. Esta profunda conexión entre humanos y animales refleja una cosmovisión en la que la naturaleza y lo divino están intrínsecamente entrelazados, destacando la importancia de respetar y honrar a todos los seres vivientes. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.